Buen día, soy el suboficial mayor cadete Larsen, integrante de la revista Rumbos Aeronáuticos de la Escuela de Aviación Militar. Continuamos con el ciclo de conferencias y entrevistas Sentir Malvinas, ayer, hoy y siempre, un proyecto de la Escuela de Aviación Militar dentro del marco de la Universidad de la Defensa Nacional. En el día de hoy entrevistaremos al capitán retirado, veterano de la Guerra en Malvinas, don Marcelo Moroni, perteneciente al sistema de armas A4B Skyhawk durante el conflicto del Atlántico Sur. Buen día, señor. Antes de arrancar, queremos agradecerle por habernos prestado su tiempo. Para nosotros es súper enriquecedor y es un orgullo por contar con su presencia y que nos cuente sus experiencias en la Guerra de Malvinas. Muchísimas gracias. Para mí también. Es un placer poder compartir. Bueno, para empezar vamos a preguntarle de qué ciudad es oriundo y cómo nace su vocación militar. Bueno, ya cuando te empiece a contar el inicio de mi vida, vas a ver por qué yo nací en el Hospital Aeronáutico acá en Córdoba. Soy hijo de un piloto, de un aviador militar. Mi papá era piloto de pruebas de la fábrica en aquel entonces, así que yo soy el mayor de 3 hijos. Nací en el Hospital Aeronáutico y 2 hermanas que me siguen nacieron en la maternidad de la Fábrica Militar de Aviones. Así nace originalmente mi vocación, un poco por la imagen de mi padre, de verlo desde chico volando, apasionado por los aviones y yo por compartir a veces muchísimos momentos con él en la fábrica. No, calculo que a partir de ahí nace su decisión de ingresar a la Escuela de Aviación Militar. Sí. ¿Qué recuerda de aquellos años en la escuela? Bueno, fueron años muy, muy lindos, de conocimiento, de amalgamarse y de formar amistad con amigos desconocidos que venían de todos lados del país. Así que fueron años muy enriquecedores y bueno, después de 40 años prácticamente de haber egresado, seguimos tratándonos y seguimos en contacto y a veces con el mismo espíritu de aquellos chicos de 18 años que nos juntamos en la escuela cuando ingresamos. Imagino que en el momento no habrá pensado la amistad que se iba a formar o los lazos que iban a formar hasta... No, en ese momento lo único que pensás es en cómo te va a ir en tu carrera, etcétera, y todo lo que estás dejando. La vida después te va dando respuestas a esas preguntas, a la cantidad de gente que conociste, a la cantidad de vínculos que formaste, a las amistades que quedan para siempre, a lo firme y a lo sólidos que se hacen los vínculos de amistad en la vida en la Escuela de Aviación. Bueno, entonces usted ingresa a la Escuela de Aviación. ¿Qué recuerda o cómo fue su camino desde que ingresó como cadete hasta que logró convertirse en aviador militar? Bueno, ingresé en el año 76, hice todo el proceso de ingreso. Luego del proceso de ingreso ya quedamos seleccionados los cadetes que íbamos a hacer del escalafón del aire. Estudiamos durante primero, segundo y tercer año y en cuarto año, un poco antes de la mitad del año, comenzamos a volar. Ya iniciamos el CAM como cadetes de cuarto año y bueno, lo finalizamos en los primeros meses de alférez al año siguiente. Así que fuimos la promoción que introdujo nuevamente el volver a hacer el curso de aviador militar de cadetes. Así que nosotros lo hicimos bastante avanzado ya a fin de año cuando egresamos como alféreces, todavía no éramos aviadores militares y en abril del año siguiente ya fuimos aviadores. Llega el año 1982. Sí. ¿Cómo recibe la noticia de que hemos recuperado las islas y cuál fue su primera reacción? En ese año yo estaba destinado en la 5ª Brigada, en el Grupo 5 de Caza, en Reynolds. Aparentemente la mañana se presentó como una mañana normal hasta que llegamos a la presentación al grupo aéreo, en donde había un movimiento inusual para el día. Estaba el jefe de brigada, estaba el jefe de plana mayor, había oficiales que normalmente no concurrían en ese horario al grupo aéreo, así que el movimiento ya era distinto. Lo primero que hicimos fue tomar noticia de boca del jefe de brigada que el operativo Rosario había tenido éxito y que las Islas Malvinas se habían vuelto a tomar. Yo era de los oficiales más jóvenes, era alférez en aquel entonces, así que yo desconocía muchísimas facetas de la planificación que posiblemente otros oficiales conocían. Así que para mí personalmente fue una noticia muy buena,
Fue una noticia sorpresiva porque no tenía ningún tipo de preparación, pero fue una noticia muy buena por todo el sentimiento que uno tiene de Malvinas desde chico, desde que ve el mapa en la primaria y ve las islas ahí sueltitas y sabe que son de uno. Así que eso. ¿Tuvo en ese momento posibilidad de darse cuenta de que iba el conflicto y cuál fue su reacción? ¿O se enteró directamente cuando ya le dieron la orden de desplegar? No, fuimos tomando conciencia de lo que iba a pasar a medida que iban pasando los minutos y las horas, haciendo un análisis un poco más frío, luego del momento caliente y sentimental de la noticia, y empezamos a hacer un análisis y los oficiales más antiguos, los jefes de escuadrones y los jefes de escuadrilla comenzaron a hacer planteos operativos que nos iban mostrando realmente cuál iba a ser o cuál sería el giro de esta operación y qué es lo que vendría. Ahí empezamos a tomar un poquito de conciencia. ¿Y el despliegue de ese escuadrón, recuerda cómo fue, cuándo fue? Sí, yo era parte del segundo escuadrón, así que permanecimos en Reynolds hasta el día 1 de mayo. El día 1 de mayo desplegamos con 10 aviones, primero porque había que esperar a que el grupo técnico alistara estos 10 aviones, así que fui parte del despliegue operativo de los segundos 10 aviones que desplegamos a Río Gallegos el 1 de mayo. Y fue el 1 de mayo, haciendo escala en Trelew, en donde realmente tomé conciencia de qué era lo que estaba viviendo cuando aterricé nocturno, con las luces apagadas del aeropuerto. Tuvimos que rodar prácticamente en la oscuridad y yo me bajé solo del avión. Me tuve que bajar por la trompa y tirarme por la lanza porque no teníamos ningún tipo de apoyo todavía. Y colocando los pines de mi avión, sentí un ruido al costado y vi cómo pasaba un Canberra que había regresado de la primera oleada de misiones del día 1 de mayo con la puntera de plano completamente explotada. En ese momento realmente tomé conciencia de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que iba a pasar. ¿Tuvo posibilidad de avisarle a su familia en ese momento o se enteraron? No, mi padre era oficial retirado desde diciembre del 81 y estaba en contacto, así que yo telefónicamente antes de partir les avisé y luego en el durante, día por medio, cuando podía encontrar un teléfono, no había las facilidades que hay hoy para las comunicaciones. Me comunicaba con ellos, con mi madre y con mi padre a Buenos Aires. En cuanto a la parte operativa y previa al conflicto, ¿tuvieron una preparación especial o ya en la instrucción que habían tenido era suficiente, digamos? No, nosotros doctrinariamente estamos instruidos para otro tipo de misiones. En general estábamos instruidos para misiones de ataque a objetivos terrestres. No teníamos ni siquiera la teoría de ataque a objetivos navales. Entonces tuvimos que aprender a partir del 3 de abril. Inicialmente uno de los requerimientos y una de las iniciativas de los jefes de escuadrilla y los jefes de escuadrones fue tratar de lograr que algún especialista de la Armada pudiera enriquecernos con teoría sobre el equipamiento de los buques, el equipamiento de la flota inglesa, tácticas, armamento adecuado, etcétera, etcétera. Pero no teníamos nada de eso. Ya una vez iniciado el conflicto, ¿qué tareas realizó o cuál fue su accionar? Y si hay alguna misión en particular que usted recuerde y quiera comentar. Cuando se inició el conflicto, nosotros nos dedicamos a hacer misiones de ataque. Inicialmente, mi grupo, dividido en 2 escuadrones, comenzamos a hacer ataques a objetivos navales, previo a que haya algún tipo de avance en el desembarco. Inicialmente contra buques que se acercaban a las islas para hostigar a las tropas que estaban desplegadas allá. Por requerimiento de la gente de allá, cumplíamos ese tipo de misiones. Y posterior al desembarco, cumplimos también misiones de ataque a objetivos navales y terrestres. Así que cumplimos todo tipo de misión. A mí me tocó hacer 5 misiones de guerra, en las cuales entré en combate en 3. Y las 2 misiones más importantes que yo recuerdo, en realidad
fueron todas importantes porque cada una tiene un matiz, pero la más importante fue la del 13 de junio, que fue la última misión diurna que hace la Fuerza Aérea. La hicimos 7-4, prácticamente al mediodía. Atacamos el puesto comando de las tropas inglesas que estaban cerquita de Monte Kent y Monte Dos Hermanas, y bueno, afortunadamente ese día regresamos los 7, no sin algunas alternativas. Un compañero mío de promoción y amigo regresó prácticamente con muy poco combustible, y en un momento decisivo él tuvo que elegir entre volver a las islas y quedarse en las islas y eyectarse, o ir hacia el reabastecedor. Y la verdad que entre él y la tripulación del C-130 que lo vino a buscar fue algo realmente maravilloso, porque lo pudieron rescatar prácticamente en la nada, en el medio del océano, y lo llevaron enchufado hasta San Julián, que fue la base de donde habíamos desplegado y donde regresamos. ¿Recuerda cuáles fueron sus pensamientos previos a la primera misión de combate? Previo a mi primera misión, nosotros tuvimos un gran golpe. Mi primera misión de combate real fue el día 21 de mayo, y la primera en la que realmente entré en combate fue el 24 de mayo. Previo a eso, nosotros tuvimos nuestro grupo y fundamentalmente mi escuadrón, tuvimos un gran golpe, un duro golpe el día 12 de mayo, que fue el día en que perdimos a 4 pilotos. De 8 que salieron a hacer una misión, perdimos a 4. Ese fue un día bisagra en mi vida, particularmente porque yo tuve que hacer un trabajo conmigo mismo para tratar de superar ese tema, y con la asistencia de otros pilotos. Yo recuerdo que justo ese día tratamos de distraernos, y los jefes de escuadrones nos llevaron a la casa Bariloche como para distendernos y hacer un festejo ficticio del cumpleaños de un camarada. Y yo me fui a una habitación. Yo no estaba alojado ahí, pero me fui a una habitación, y bueno, se acercaron 2 oficiales más a tratar de acompañarme. Uno de ellos, que después falleció el 23 de mayo, porque yo estaba muy dolido por las pérdidas de los 4, y especialmente en uno que era un jefe de sección, que era una persona, aparte de ser un excelente profesional, era una persona fantástica, y había sido lamentablemente derribado por nuestra artillería. Entonces yo no podía resolver esa doble situación, la pérdida de él, y encima en qué circunstancias. Así que me acompañaron ellos, y un poco entre palmadas en la espalda, entre charlas y todo eso, ese día lo di vuelta, y bueno, y llegaron el resto de las misiones, que fueron a partir del 21 al 13 de junio, en donde fundamentalmente lo que pensaba previo a la misión, no pensaba solamente en qué misión nos tocaría hacer. Como era de los más chicos y era soltero en aquel entonces, mi pensamiento desde que se cerraba la cabina, en donde uno ya se conecta con el avión y ya es una sola cosa. En la navegación lo único que uno tiene tiempo es de pensar, ojalá que podamos volver todos, y pensaba en los otros 3 o en los otros 4 o en los otros 2 o 3 compañeros de escuadrilla, que normalmente eran más antiguos que yo y que eran casados, que tenían hijos, que tenían esposas y que tenían una razón más importante que yo para volver. Entonces, en eso iba entretenido hasta que llegaban los minutos calientes del descenso, de la concentración más específica de todo eso, y después las ganas de poder volver habiendo cumplido la misión. Con respecto a estos momentos que usted comentaba que fueron duros en el conflicto, sí, ¿considera que tuvo una relevancia especial la formación espiritual y profesional que había tenido en la Escuela de Aviación? Completamente. A pesar de que uno es lo que viene de su casa y lo que en su casa se modela,
la escuela de aviación y todo el ambiente que a uno lo rodea de amistad y de conocimiento, de todo, sirve para contener muchísimo, muchísimo. Para mí fue importantísimo. Y en cuanto a la vida en el escuadrón y esto que nos contaba, ¿podría explicarnos, digamos, cómo se vive la camaradería, el trabajo en equipo, el espíritu de cuerpo y la importancia que tiene para poder afrontar estas situaciones? Tenés muchísimas herramientas. Lo que me di cuenta y lo que nos dimos cuenta fue que, a pesar de que nosotros fuimos el escuadrón que más pilotos perdió, tratamos desde todo momento de mantenernos arriba, mantener el ánimo arriba. El ánimo en situaciones límites es rápidamente contagioso. Entonces, realmente el escuadrón se manejó, como no teníamos alojamiento en la base, nosotros teníamos que vivir en Río Gallegos, en ciudad. Entonces, desde muy temprano nos llevaban desde un hotel en donde estábamos a la base, y estábamos todo el día en la base, y a última hora, en donde ya no se iba a hacer ninguna misión, regresábamos para descansar. En el viaje inventábamos chanzas, inventábamos chistes, inventábamos canciones, le poníamos letra a canciones, a ritmos que conocíamos todos, letras a veces ridículas pero graciosas, y desde los jefes de escuadrones, que eran el jefe de escuadrón, que era un vicecomodoro, y su compañero de promoción, que era voluntario, que era jefe del departamento de operaciones de Reynolds y que se ofreció voluntario a volar, y con quien volé una misión. Cantábamos eso para levantarnos el ánimo, sabiendo que era lo que teníamos que hacer para mantener el espíritu arriba, con el faltante de 7 pilotos prácticamente al finalizar la guerra. En la escuela se nos enseña o se nos instruye en cuanto al liderazgo, el mando, la conducción. ¿Algún oficial que usted quiera destacar que para usted haya sido en particular un líder que lo haya motivado a continuar adelante, que lo haya motivado, digamos, a realizar las acciones que hizo? Mira, en esos momentos particulares hubo muchos. A pesar de que no estaba en mi escuadrón, en el otro escuadrón estaba el capitán Carballo, a quien yo había conocido de teniente, instructor de la escuela de aviación cuando yo era cadete. Yo, en algún momento de la vida de cadete, por esas cuestiones de la inmadurez y de juventud, quise dejar. Y él fue uno de los que influyó en mí para que yo continuara la carrera, de distintas formas. Pero en el escuadrón propiamente dicho, tuve tantos ejemplos de decisión, de valor, de coraje, de entrega, que te los podía decir desde mi jefe de escuadrón hasta mis compañeros de promoción, que éramos los más modernos. Realmente tuve tantas muestras de eso, yo particularmente, que realmente no había cabida para tener ninguna duda ni nada. A pesar de que en tu cabeza siempre hay un espacio para algo de eso, realmente las muestras de bonomía, de coraje, de entrega, de sentido del servicio y todo eso, realmente eran tan grandes que compensaban cualquier tipo de duda que te pudiera entrar en la cabeza. ¿Qué fue lo que pensó en el momento en que recibió la noticia de que el conflicto había terminado? Sentí una sensación agridulce, sinceramente. Por un lado sentí una gran decepción, por otro lado sentí un gran alivio. Nosotros estuvimos el mismo 14 de junio previstos para salir en una misión, no yo, sino el otro escuadrón. Yo había salido ya el día 13 y sabíamos perfectamente, previo al día 13, cómo se iban desarrollando las acciones en las islas y cuál iba a ser el desenlace. Entonces, de ahí es que uno siente el alivio sabiendo que ya todo iba en torno a una derrota, el de seguir haciendo el desgaste humano que estábamos haciendo. Lo íbamos a seguir haciendo porque era nuestro deber y porque teníamos que hacerlo y porque estábamos preparados para eso. Pero de ahí viene lo agridulce de la situación. Y bueno, por supuesto,
lo triste, el recuerdo de todos los compañeros que quedaron en el camino y de todos aquellos que perdieron la vida desde el primer día hasta el último. El momento más duro que usted recuerde es el que me dice usted de la pérdida de sus compañeros. Para mí fue el 12 de junio, el 12 de mayo, que yo personalmente participé en llevarlos a los 8 en 2 camionetas en las que fuimos llevando la tripulación desde la sala de tripulación hasta los aviones. Yo fui con ellos, con un grupo de ellos, y los despedí, y después el regreso fue duro, de estar, de saber que no vienen, de no querer entender que se puede estirar unos minutos más, y después de saber perfectamente que ya no vienen, y tener la certeza o las noticias de que tal o cual avión había sido impactado, había sido derribado, etcétera, etcétera. Ese fue el día en donde en donde en mi cabeza hice me cayó una ficha que me sirvió para poder seguir con lo demás. Durante las 5 misiones que realizó, Sí. ¿sintió miedo en algún momento? ¿Qué es para usted el miedo y cómo logró superarlo? Sí. En la primera misión en la que entro en combate, particularmente por cómo se fueron dando las cosas, hicimos un reabastecimiento en vuelo. Era parte de los primeros 3 aviones y después venían 3 aviones más. Hacemos reabastecimiento nosotros primero, salimos y hacen los otros 3. Y mientras nosotros estamos haciendo el armado del avión posterior al reabastecimiento en vuelo, antes de iniciar el descenso, el jefe de escuadrilla tiene un desperfecto y tiene que regresar. Y me dejó solo junto con un teniente que era jefe de sección, muy moderno, mucho más experimentado que yo, por supuesto, así que le formé a él, y juntos le formamos a la segunda escuadrilla y formamos una escuadrilla de 5 aviones, y así atacamos Bahía San Carlos. Rodeamos las islas por el sur, subimos de sur a norte, pasamos prácticamente, dejamos lateral Puerto Argentino y atacamos la bahía de San Carlos de este a oeste. En el momento de la entrada era el 5.º avión, veníamos volando rasante, yo venía esquivando un poco los chorros de los 4 aviones que venían adelante y el terreno, porque veníamos volando muy bajo, y yo por supuesto sin navegador. En aquel entonces el sistema de armas A4 no tenía el 100% la provisión de sistemas de navegación, así que los sistemas de navegación estaban para los jefes de escuadrilla y los jefes de sección. Los numerales nos dedicamos a formar. Así que en el momento en que el número 1, que era vicecomodoro, compañero y amigo del jefe de escuadrón, que era voluntario, que era jefe del departamento de operaciones, era el número 1, accidentalmente en aquella misión, en silencio de radio, yo lo veo que desaparece detrás de una loma y dice: acá están. En ese momento el corazón, creo que pasó de estar de 120 a no sé a cuánto. Pero bueno, se aceleró todo. Y en el momento de la entrada, yo era el 5.º avión, que me pareció que pasó un año desde que entró el primero hasta que entré yo. Ya los ingleses estaban disparando con todo lo que podían disparar. Y en ese momento sentí una sensación extraña. Pensé, como vos te amalgamás tanto con tu avión y te sentís parte del avión, me agaché pensando que el mismo avión me iba a proteger. E instantáneamente dije: ¿qué estoy haciendo acá? No estoy viendo nada, volando a 2,5 metros del piso. En cualquier momento me pego la piña contra un árbol o contra algo. Así que me asomé nuevamente, pero es ese instante en donde vos pensás que la protección de tu plexiglas es que sos invencible, que eso era una armadura. Y bueno, y después los segundos posteriores al ataque, hacer blanco en una lancha de desembarco, tirarle, escapar, ver los misiles que pasan, o dos misiles que pasan de derecha a izquierda, ver un avión que pasa delante tuyo cerrando a 7G o a más,
Ese fue el instante en donde tuve esa sensación y lo viví así, de esa forma. Después en otras misiones ya las sensaciones eran distintas y ya estaba prestándole muchísima más atención al entorno como para que no se me escapara nada, pero igualmente tu cabeza te va trayendo, hoy me trae fotos de esos recuerdos de los instantes de cada una de las miradas que ponía en cada punto, como para no perder la formación, pero no perder de vista el blanco al que tenía que batir. Imagino que la primera misión debe haber sido, en ese sentido, la más difícil. ¿Las segundas o las terceras o las subsiguientes, sí, fue más fácil afrontarla? No. ¿O distinto? Vos sabés que la primera misión, a pesar de que vos entrás en conciencia, un poco por el cuento y por las experiencias de los demás, en la primera misión entras con un poco más de inconsciencia que en la segunda. En la segunda misión ya sabés de qué se trata personalmente. Entonces ahí es donde tenés un poquito más de recelo. Pero superada esa segunda misión, ya las otras son otra cosa. Y cuando regresaba a la base, sí, podía aterrizar, ¿la sensación era de alegría, de alivio, de euforia? La sensación era de alivio, más bien alivio por haber podido cumplir y poder haber regresado. Y afortunadamente a mí me pasó que en todas las misiones regresamos todos. Así que aparte de haber tenido suerte personal, tuve suerte de que en cada misión, a pesar de que hubo entretelones con algunos otros compañeros, a mí nunca me impactó ningún impacto de nada, ni tuve problemas. De hecho, tuve que dejarle lugar en el 13 de junio a un jefe de sección que venía con menos combustible que yo, que me pidió permiso para aterrizar primero él. Yo tenía combustible de sobra y todo eso, entonces la sensación era de alivio de haber cumplido y de que estuviéramos todos. Para mí eso era lo importante. Y cuando ya había aterrizado, le hacían los interrogatorios de inteligencia, sí, etc. El escuadrón en sí, ¿festejaban? ¿Se concentraron en la siguiente misión? ¿Cómo era la vida, digamos, posterior a la...? Lo vivíamos como una bienvenida. Cada vez que nosotros regresábamos era una nueva bienvenida. Y eso te va generando lazos importantísimos, o sea, lazos de contención y lazos de amistad muchísimos, pero lo vivíamos como una nueva bienvenida. No con una euforia descontrolada, sino como una euforia sintética, momentánea. Bien, me dijo entonces que su sensación cuando se enteró que la guerra había finalizado había sido agridulce. Correcto. ¿Cómo fue el regreso, el repliegue del escuadrón a la brigada? A la brigada, yo no replegué a la brigada, replegué desde mi casa. El día 16 de junio, 2 días después de que ya prácticamente sabíamos que la guerra había terminado, el jefe de escuadrón nos autorizó. El jefe de escuadrón durante la guerra a todos los pilotos casados y con familia les había autorizado un par de días para que volvieran a su casa y estuvieran un par de días con su familia. 4 pilotos nos fuimos, que éramos 2 solteros, los 2 más modernos, Guillermo de Lepiane y yo, y 2 tucumanos, el Tucu Cervera y Carlos Varela, que era mi jefe de escuadrilla. Que dicho sea de paso fue otro de mis modelos a seguir. Fue una persona con un valor, con una conciencia fantástica, y aparte un tipo que no claudicó desde el primer momento hasta el último. Fue el único jefe de escuadrilla de mi escuadrón que regresó con su escuadrilla intacta. Esto posiblemente no diga nada, pero significa muchísimo. Así que él fue el Trucha Varela, para mí fue un líder y un ejemplo a seguir. Y el regreso fue a mi casa solo, volví solo con el buzo de vuelo. Nos llevaron en un avión desde San Julián hasta Comodoro Rivadavia en un guaraní.
Y en Comodoro Rivadavia hicimos dedo y nos llevó un avión de Austral a Buenos Aires, nos dejó en Aeroparque. Los tres que éramos de Buenos Aires nos bajamos y Luis Cervera, que era de Tucumán, pidió y un avión de aerolíneas lo llevó hasta Tucumán, así que lo despedí en la cabina del avión ese y yo me fui en taxi hasta mi casa. Y el regreso a Buenos Aires fue un regreso frío, distinto, fue un regreso que la verdad no hubiera querido practicar jamás. El regreso a la brigada fue otra cosa. La brigada y la gente de Villa Mercedes nos recibió de una forma tan cálida y tan cariñosa que realmente fue algo fantástico. Distinto a lo que vivieron otros excombatientes en otros puntos del país. La verdad que yo no dejo de agradecer el reconocimiento que hicieron ellos y la calidez con que la brigada y la ciudad de Villa Mercedes nos recibió. ¿Cómo continuó su vida cuando regresa a la unidad? ¿Cómo continuó su vida dentro de la fuerza? Durante el año 82 seguí volando en Reynolds. A fines del 82 fui ascendido a jefe de sección. Volé durante todo el año 83 también en Reynolds, ya como jefe de sección en Reynolds. Y a fines del año 83 me fui de pase a la 8ª Brigada, a Moreno, en aquel entonces, a volar Mirage. Volé 3 años Mirage en Moreno. Me fui a la escuela de aviación, estuve en la escuela de aviación 1 año de instructor y 1 año de jefe de escuadrilla, y luego regresé a Tandil. En ese interín que estuve en la escuela de aviación, el sistema de armas M3 es replegado a Tandil, así que yo regresé de la escuela de aviación a Tandil y ya en Tandil me quedé hasta el año 93, en donde decido retirarme de la Fuerza Aérea con el grado de capitán, y para fines del 93 me fui de la Fuerza Aérea. ¿Qué aprendizaje o qué enseñanzas le dejó el conflicto personalmente? Muchísimas. Si ahora quisiera enumerarlas, sé que voy a omitir muchísimas. Y en cada charla y en cada momento de charla con algún compañero, con algún veterano o con otra persona, siempre surge algo. La primera es que el primer sentimiento que tenés es que no se lo deseas a nadie. No querés que nunca a nadie le pase lo que te pasó. La segunda es la de a veces pensar que las personas que no volvieron están dentro tuyo, están en tu cabeza y están presentes. No están en determinados lugares en donde fue la última vez que se los vio ni nada de eso, sino que están eternamente dentro tuyo. Eso es una de las cosas que aprendí. Y que la guerra, lamentablemente, es la incapacidad que tiene el hombre de finalizar las cosas por la política o hacer las cosas bien. Siempre es una demostración de la incapacidad del hombre. Eso, básicamente. ¿Considera que los ingleses en algún momento van a devolver las islas por los medios diplomáticos? Me encantaría que fuera así. Con el correr del tiempo conocí más de los ingleses de lo que conocía en aquel entonces. Sé que son una nación colonialista desde su nacimiento y guerrera. Yo creo que quienes tenemos que ganarnos las islas somos los argentinos. Quienes tenemos que ganarnos la intención de quienes viven ahí tengan deseos de que se unan definitivamente a nuestro país, somos nosotros. Así que más que en el resto de la población, creo que los responsables de que eso somos nosotros y es responsabilidad nuestra. Así que creo que lo que queda para el final de mi generación, para las generaciones de ustedes y para las que siguen, es un trabajo arduo de colonizar en la paz a quienes están ahí, para que algún día decidan, por proximidad, por cuestiones
de afecto o de lo que sea, ellos decidan ser parte de nuestro país. Que las Islas Malvinas son argentinas, no tengo ninguna duda, pero dadas estas circunstancias políticas, yo creo que los responsables de eso a futuro somos nosotros. Para finalizar, Sí. y en relación a lo que acaba de decir, o en general, ¿qué consejo nos daría a los cadetes, a los futuros y actuales oficiales de la Fuerza Aérea? Básicamente dos. Primero, un resumen de eso que te dije, de que estemos preparados para eso, de que seamos capaces de poder crear eso. Y simultáneamente de que estemos preparados desde la función que tenemos y desde la carrera que elegimos y la vocación que tenemos de servir, de que estemos dedicados y preparados para servir a la patria desde todo punto de vista, desde el punto de vista específicamente bélico y militar, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cultural, de que estemos bien preparados para todo, pero somos quienes podemos llegar a hacer que en algún momento nuestros hijos, nuestros nietos puedan ver que definitivamente las islas vuelvan a ser nuestras. Bueno, señor, queremos agradecerle su tiempo. Para nosotros es muy enriquecedor. Todos los consideramos como héroes. Y además, al verlos a ustedes hablar y reconocer a sus compañeros superiores que han dejado la vida en la guerra por nuestro país, nos emociona mucho. Muchas gracias. Y bueno, es la idea, digamos, de las entrevistas, que se puedan compartir sus experiencias y a través de ustedes las experiencias de los caídos. Así que le agradecemos mucho su tiempo y sobre todo que haya ido al conflicto. No, era mi deber y yo soy el agradecido de tener esta oportunidad de poder compartir con vos y con quienes puedan acceder lo que uno siente o lo que uno sintió. Así que te agradezco muchísimo. Gracias a usted. Bueno.